que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder esta mañana estar en pleno compañerismo con nuestro espíritu y en una hermosa unidad con nuestra alma, para que podamos sacarle el máximo provecho al tiempo en que hemos tomado la decisión de estar aquí ahora. Sabemos y reconocemos de que nada sucede por casualidad. Nosotros vivimos en el mundo de los espíritus, en esa esfera del mundo de los espíritus, y por consiguiente, estando en esa dimensión del mundo de los espíritus, querramos estar conscientes o inconscientes, esa esfera vive todo el tiempo en movimiento, y en ese movimiento de la naturaleza del mundo de los espíritus, en donde cada uno de nosotros estamos, querramos aceptarlo o no querramos aceptarlo. Pero cuando estamos conscientes de que vivimos en la dimensión del mundo de los espíritus, entonces conscientemente tomamos control de nuestras decisiones, conscientemente tomamos control de la vida que estamos viviendo, conscientemente aceptamos cualquier circunstancia o cualquier pronóstico que se nos venga a cada uno de nosotros, ya sea como grupo o como individuo. Y eso es lo que naturalmente nosotros deberíamos de entender y comprender, que como seres vivientes, como seres humanos que vivimos en este planeta Tierra, en este cuerpo, en esta materia, en las tres dimensiones de luz, tiempo y materia, y que por sobre esas tres dimensiones está la dimensión, que es la que controla estas tres dimensiones, que es la cuarta dimensión, donde están todos los espíritus, sean buenos o malos. En esa dimensión del mundo de los espíritus está nuestro espíritu. Y cuando nosotros conscientemente descubrimos que en las tres dimensiones, la dimensión de luz, tiempo y materia, lo que vemos es lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que se puede tocar, lo que se puede digerir, las cosas negativas y positivas. Pero cuando salimos de esas tres dimensiones conscientemente y nos damos cuenta que en la dimensión del mundo de los espíritus está el control sobre las otras tres dimensiones, entonces conscientemente valdría la pena tomar control también nosotros como seres humanos, como seres vivientes en este planeta Tierra, tomar control de esa dimensión, tomar control de ese espíritu que está ahí y que es parte de nuestro espíritu. Nada sucede por casualidad. Los científicos, los astrólogos, los doctores, los ingenieros, los filósofos, los poetas, todos y cada uno de los seres humanos que descubrieron el secreto de llegar a la cuarta dimensión, esos seres humanos son los que han hecho historia en este planeta Tierra. Se han convertido en filósofos, escritores, constructores, arquitectos, poetas. Todos y cada uno de ellos descubrieron el secreto de cómo tomar control del espíritu de ellos que moraba en la cuarta dimensión. Pero también vemos el otro grupo de seres humanos que también tomaron control de ese espíritu e hicieron también las peores atrocidades que se podían cometer en este planeta Tierra. Calígula, Nerón y todos y cada uno de la mayoría de papas que inventaron la Santa Inquisición, las cruzadas, las muertes y todo ese conglomerado en donde invitaron a los seres humanos a que formaran parte de todos esos concilios que por casi 2000 años ellos han venido llevando a cabo para tomar control de las tres dimensiones que hay en este planeta Tierra. Nada sucede por casualidad. Todo ha sido y está siendo controlado por seres vivientes que conocen el secreto de cómo llegar a esa dimensión. Entonces nosotros como seres humanos, como seres que tenemos la noción de ser creyentes en lo sobrenatural, de ser creyentes en el dador de la vida, de ser creyentes de ese solo y único Dios. Debemos de estar conscientes para poder llevar a cabo todas las ideas, proyectos, sueños o todo lo imaginable que nosotros pudiéramos tener en nuestra mente.
Nada sucede por casualidad. Todo está siendo controlado y manipulado por seres vivientes, por seres que estando en estas tres materias, estando en estas tres dimensiones de luz, tiempo y materia, estando en este planeta Tierra, lograron llegar a la cuarta dimensión. Preguntémonos a nosotros mismos, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, ¿qué nos impide llegar a la dimensión donde están los espíritus de Dios morando? ¿Qué nos impide que nosotros creamos que podemos también tomar el control de ese espíritu que tenemos en la cuarta dimensión? ¿Qué nos impide? Deberíamos de preguntarnos. Y deberíamos de contestarnos a nosotros mismos conscientemente, para que conscientemente podamos tomar control de la realidad, podamos tomar control de lo sobrenatural, para darnos cuenta de que como seres vivientes, como hombres y mujeres que vivimos en este planeta Tierra, somos los seres sobrenaturales en la naturaleza de Jesucristo. Ese sería el tema que estaremos tocando en esta mañana. Lo sobrenatural en la naturaleza de Jesucristo. La mayoría de seres humanos, la mayoría de vivientes que han descubierto el secreto de llegar a la cuarta dimensión para tomar el control de ciertas sociedades en este planeta Tierra, tanto la política como la religión, como las sociedades, han descubierto ese secreto y han manipulado y continúan manipulando a los seres humanos que consciente o inconscientemente viven en este planeta Tierra solo como seres vivientes, como hombres y mujeres que no tienen ni el más mínimo sentido común de lo sobrenatural, pero como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, tenemos que entender y comprender que lo sobrenatural está en la naturaleza del dador de la vida. Lo sobrenatural está compuesto, diseñado y controlado por lo natural, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Los científicos, los astrólogos y todos los seres vivientes en este planeta Tierra hablan de ovnis, hablan de extraterrestres, hablan de todo ese conglomerado de seres que de alguna o de otra manera visitan a este planeta Tierra. Pero preguntémonos a nosotros mismos, ¿qué somos nosotros? ¿Será que como hijos e hijas de Dios nacimos en este planeta Tierra en cuerpo, espíritu y alma? ¿Será que como hijos e hijas de Dios dejaríamos de creer en el dador de la vida, en ese ser sobrenatural que controla y que creó el universo, que creó los planetas, las estrellas, las galaxias? Sería ilógico e imposible como creyentes, hijos del dador de la vida, que conocemos y reconocemos lo sobrenatural en la naturaleza del dador de la vida, en nuestro amado Señor Jesucristo, nos pongamos a perder el tiempo en estos así llamados astrólogos, en estos así llamados científicos, en estos así llamados hombres y mujeres que solo han llegado o han tenido la capacidad de llegar a la cuarta dimensión, al mundo de los espíritus, para solo controlar una pequeña partícula del universo que se llama el planeta Tierra. Ese planeta Tierra que cuando nuestra imaginación, cuando nuestra capacidad, cuando nosotros con el poder de la mente salimos de esta dimensión en la que estamos de luz, tiempo y materia, y con nuestro espíritu que está en la cuarta dimensión, nos transportamos a la sexta y séptima dimensión, que son las dimensiones de Dios. Nos damos cuenta que es una pequeña partícula del universo, el planeta Tierra, que son miles de millones de estrellas, miles de millones de planetas, miles de millones de galaxias. Y como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en lo sobrenatural, sabiendo y reconociendo que la
Lo sobrenatural de la naturaleza está en el dador de la vida, que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es el creador de los cielos y de la tierra, y que en lo sobrenatural, cuando los hombres y mujeres de Dios llegamos conscientemente a la dimensión de Dios, podemos con la velocidad del pensamiento transportarnos donde nosotros querramos y podemos ver que los hombres y mujeres que controlan y manipulan esta pequeña partícula del universo llamada Tierra no han podido inventar ni siquiera una nave espacial que lo lleve a una determinada galaxia. No han podido crear un planeta tan maravilloso como el planeta Tierra, mucho menos crear un foco tan maravilloso que alumbre galaxias como el Sol. Entonces, si nosotros como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en las cosas sobrenaturales, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, que es tan natural como que aquí y ahora nosotros estamos vivos, porque el creyente en el dador de la vida jamás podría rechazar la naturaleza de Jesucristo. El creyente en la naturaleza de Dios, el creyente en un solo y único Dios, jamás podría rechazar a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, porque todo fue diseñado por Él y para Él. Entonces, ¿por qué perder el tiempo en creer que los hombres y mujeres que controlan esta pequeña partícula del universo, ciertas sociedades, ciertas políticas, ciertas religiones, tienen la capacidad para poderse transportar donde nosotros nos transportamos? Jamás lo lograrían, porque han rechazado al dueño, amo y Señor, creador de todo eso, que en su naturaleza, la naturaleza de Jesucristo, está todo lo sobrenatural. Entonces, nosotros como hijos e hijas de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, tomemos lo que Él nos ha dado. Nos ha convertido en seres sobrenaturales. Es cierto que existen los extraterrestres y nosotros como hijos e hijas de Dios no somos de este mundo. Venimos de la dimensión de Dios. Nosotros estuvimos en la mente de Dios, estuvimos con los ángeles, estuvimos con los arcángeles, nos transportamos a todas las dimensiones donde Dios se transporta. Entonces, ¿qué somos? Somos los hijos e hijas de Dios, que tuvimos un privilegio especial, mejor que todos los ángeles de Dios, que son igual que las estrellas. Los ángeles de Dios no se pueden contar, son infinitos. Entonces, la oportunidad y la bendición tan grande que tuvimos nosotros como seres vivientes, como extraterrestres, como seres de luz que Dios ha tenido en la eternidad. Estamos en estas dimensiones de luz, tiempo y materia. Y con esa capacidad tan privilegiada que Dios nos ha dado de poder conocer esta pequeña partícula de su universo, nosotros disfrutamos de la vida. Disfrutamos el ser creyentes en esa naturaleza tan maravillosa donde mora todo lo sobrenatural, que es de Jesucristo, el dador de la vida. Y nosotros hablamos de Dios y hablamos de la Biblia y hablamos de lo escrito en la Biblia. Pero tanta es la maravilla y la grandeza de Dios que nos permite ver todo lo que está escondido en la Biblia, lo cual los poetas, escritores, filósofos, teólogos no se les es permitido ver. Pero nosotros que venimos de lo sobrenatural, venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. En su gracia Él nos permite ver lo que los grandes teólogos, escritores, eruditos han soñado ver en su bendita palabra, pero a nosotros se nos es permitido ver con esos ojos espirituales. Se nos ha permitido oír con oídos espirituales.
se nos ha permitido poder entender y comprender los misterios de la Biblia, poder ver y comprender la revelación bíblica. Y eso es para los hombres y mujeres en los cuales el tiempo de Dios ha llegado a cada grupo que Dios levanta. Nosotros en pleno siglo XXI, año 2023, como creyentes de lo sobrenatural, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como miembros e integrantes de un grupo mejor conocido como el grupo de la voz del ángel mensajero. Estamos por la gracia de Dios viendo todo lo sobrenatural en la naturaleza de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y somos los fieles testigos de que todo lo sobrenatural en la naturaleza de Jesucristo está también en cada uno de nosotros. Y así como somos testigos, como somos también los representantes de Dios en la tierra, las nuevas generaciones darán también fe y testimonio de lo que oyeron y vieron en el grupo de creyentes de la voz del ángel mensajero, que fueron testigos, que dieron fe de que ellos eran los representantes de Dios en la tierra, que dieron fe que eran los hombres y mujeres de Dios que conocieron las tres dimensiones de esta pequeña partícula del universo, mejor conocido como la Tierra, y que dieron fe y testimonio de que todo lo sobrenatural estaba en la naturaleza de Jesucristo, y que como hombres y mujeres de Dios, creyentes en el dador de la vida, damos fe y testimonio de que todo le pertenece a Él. Todo fue diseñado y creado por Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y que como hombres y mujeres creyentes en ese grupo que Dios levantó en el año 2023, dan fiel testimonio de que son genuinos creyentes de todo lo sobrenatural, porque somos parte de lo sobrenatural de Dios. Somos los creyentes en el dador de la vida. Somos los hombres y mujeres que así como en el pasado se fueron en platillos voladores, así como en el pasado, en el término bíblico, vemos todas las enseñanzas de las cosas sobrenaturales, porque en la naturaleza del viviente hay solo cuentos, leyendas, fábulas, ilusiones apoteósicas, porque no pueden ver lo sobrenatural en la naturaleza tan maravillosa de Dios. Y hace 2000 años se cumplió todo eso sobrenatural en una naturaleza tan maravillosa que vino a este planeta Tierra. El dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, el que también hizo esta pequeña partícula del universo llamada Tierra, el que también le dio la capacidad a todos los vivientes de poder razonar, pensar y actuar. Él vino hace 2000 años para, en esa naturaleza tan maravillosa de Jesucristo, tomar el control de todo lo sobrenatural. Y que a través de eso tan natural que era Jesucristo, los hombres y mujeres de Dios pudiéramos ver que somos también esa parte fundamental de lo sobrenatural. Somos los seres vivientes que estamos en la naturaleza de Dios, viviendo lo sobrenatural. Dice en el libro de Génesis, en el capítulo 5, verso 18 al 24. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén
300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Como creyentes en el dador de la vida, como seres vivientes que sabemos y reconocemos que somos los hombres y mujeres que vivimos en lo sobrenatural. ¿Y por qué sobrenatural? Porque hemos pasado de la dimensión de luz, tiempo y materia. Conocemos el mundo de los espíritus. Sabemos y reconocemos cómo funciona eso. Sabemos que de esa dimensión han venido todos estos trasnochados que se dicen llamar los hombres y mujeres poderosos de este planeta Tierra. Pero cuando estudiamos la historia de la iglesia, cuando estudiamos la historia general del planeta Tierra, cuando estudiamos la historia y vida y comportamiento de estos hombres y mujeres que se llaman ser los intelectuales, vemos que lo que han hecho es más daño que bien en este planeta Tierra. Los científicos, ¿qué es lo que hacen cuando le sacan el petróleo a la Tierra? Lo que hacen es sacarle la sangre al planeta Tierra. Y en el término bíblico lo que dice es que todo aquel que le hizo daño al planeta Tierra será llamado para que enfrente el juicio de haber dañado la hermosa creación de Dios. Y vemos todos esos intelectuales que se hacen llamar los representantes de Dios en la tierra, matando más de 100 millones de seres humanos por solo el simple hecho de no pensar como ellos piensan, y se hacen llamar los representantes de Dios en la tierra, se hacen llamar los vicarios filii Dei, se hacen llamar los vicarios de Cristo y se ponen una triple corona y hacen una estatua para representar que el Cristo que ellos crucificaron a través de sus antecesores, los Césares, ellos lo tienen bajo su control. Eso es lo que hacen esos seres vivientes que pasan a la cuarta dimensión para hacerle daño a toda la creación de Dios en este planeta Tierra. Y cuando hablamos hacerle daño a toda la creación de Dios a este planeta, es a los árboles, a las plantas, al planeta Tierra, al agua, a la esfera del aire, la luz y todo lo que conlleva a esa creación, aún al ser viviente mismo. Eso es lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen los hijos e hijas de Dios? Suben a la dimensión de Dios para amar todo lo que representa lo sobrenatural de Dios en la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es lo sobrenatural de Dios? Jamás yo me voy a poner a pensar qué o qué fue lo que pintó esa flor, por qué nació esa flor, qué fue lo que la produjo. Solo como hijo de Dios veo a Dios en esa flor, porque ese es el verdadero significado de esa flor que tiene colores y olores. Ese es el significado del agua pura y cristalina, ver a Dios, no empezar a sacar prototipos de que este es H2O, de que esto viene de la tierra y esto se crea por diferentes componentes, hablando de evoluciones y hablando de tantas estupideces, porque para eso suben a la cuarta dimensión estos idiotas, para tomar espíritus de la quinta dimensión y hacerle daño a la maravillosa creación de Dios. Los hijos e hijas de Dios subimos a la cuarta dimensión para tomar el espíritu y someterlo a la dimensión de Dios, para hacer contacto con el Espíritu Santo y poder ver toda la hermosa creación de Dios. Esa es la invitación que tenemos cada hijo e hija de Dios, ver lo sobrenatural. Y eso sobrenatural está en toda la naturaleza de Dios, aquí y ahora. En nosotros mismos está lo sobrenatural. Nosotros somos seres sobrenaturales en lo natural. Las plantas son seres naturales en lo sobrenatural, y todo lo que se ve, lo que se oye, lo que se palpa, lo que se siente, lo visible e invisible viene de lo sobrenatural para hacer algo tan maravilloso. Lo sobrenatural en la naturaleza del creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo lo vemos?
como hijos e hijas de Dios. Pensemos si la palabra de Dios nos dice que hay ángeles, que hay arcángeles, que hay querubines, que hay serafines, que hay un Dios amo y Señor. ¿Dónde están? Están en el universo, están en los planetas, están en las galaxias, están aquí y ahora. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque nosotros vivimos en lo sobrenatural, porque tenemos lo natural, que es a Jesucristo, el dador de la vida en nuestro corazón, y eso nos permite poder ver y entender que somos los seres humanos que vivimos en lo sobrenatural, de la naturaleza de Dios. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 19 al 21. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Si en el Antiguo Testamento, en el término bíblico, nosotros vemos cómo los hombres y mujeres que entendieron y comprendieron que en lo sobrenatural estaba la naturaleza de Dios, como hombres, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, no tenemos la Biblia para adorno. Si Dios nos ha permitido poder ver lo sobrenatural en la naturaleza de Dios, y nosotros como seres vivientes que pertenecemos a la esfera sobrenatural, pongamos a prueba lo que somos, pongamos a prueba lo que tenemos, hablemos de la grandeza de Dios, creamos en la grandeza de Dios y veamos lo sobrenatural tan visible como aquí y ahora nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque nosotros somos parte de lo sobrenatural. No podemos decir que creemos en la Biblia y no creer en lo sobrenatural. No podemos decir que somos parte del creador de los cielos y de la tierra y no ser parte de la hermosa creación y de los creadores que Dios tiene. ¿Cómo poder decir que somos amantes y creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, si no hacemos lo que el creador de los cielos y de la tierra hace? Nosotros somos los seres sobrenaturales que podemos transportarnos a la dimensión que nosotros querramos cuando querramos. Tan solo está en que nos demos cuenta que tenemos ese poder que Dios en su gracia nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso es lo que cada uno de nosotros somos. Somos los seres que fuimos creados y diseñados por Dios en la esfera sobrenatural para estar en la naturaleza de la hermosa creación de Dios. ¿Y quién es el amo y Señor que gobierna todo lo sobrenatural? Es nuestro amado Señor Jesucristo. Y si nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, estamos conscientes que somos parte de eso tan maravilloso que Él creó y diseñó, que es lo sobrenatural, transportemos nuestro cuerpo, transportemos nuestro espíritu, transportemos nuestra alma a la dimensión que nosotros querramos. Ya la Biblia nos demuestra que hombres y mujeres lo lograron. No es casualidad, no es que alguien tuvo un don especial. Fuimos creados y diseñados con el mismo poder. Fuimos creados y diseñados con la misma herramienta que Dios tenía
fuimos diseñados y creados por el mismo actor. Somos hombres y mujeres que tenemos el diseño del divino arquitecto. Somos parte de ese diseño y a cada uno se nos dio el don de Dios. A cada uno se nos dio nuestro libre albedrío. A cada uno Él le dio la capacidad para poder entender y comprender qué es lo sobrenatural y dónde está todo lo sobrenatural, dónde está eso sobrenatural de la hermosa creación de las estrellas, de los planetas, de las galaxias. Cómo es que cada planeta, cada estrella se mantiene en su órbita y no se cae. ¿Cómo es posible eso? Porque está en lo sobrenatural de la naturaleza de Dios, y lo sobrenatural en la naturaleza de Dios ha sido diseñado y creado tan perfectamente como cada uno de nosotros somos parte de esa creación. Es decir, hay una estrella en cada uno de nosotros, hay parte de las galaxias en cada uno de nosotros y nosotros somos parte de toda esa creación. Eso es lo que Dios ha creado. Dios ha creado, diseñado y perfeccionado cada pieza en su lugar, en el lugar perfecto del diseño que Dios tenía. Es decir, no estamos por pura casualidad, ni actuamos por pura casualidad, ni tenemos el uso de razón por pura casualidad. Somos parte de todo lo que Dios creó. Somos parte del agua, somos parte de la tierra, somos parte del sol, somos parte de las galaxias. Y cuando los hombres y mujeres descubrimos eso, entonces sabemos y reconocemos que hay cientos de miles de millones de ángeles en todo el universo, y que en la grandeza de Dios, cuando Dios le permite al ser humano poder sobrepasar todos los límites de las dimensiones, pueden hablar con los ángeles de Dios, pueden transportarse a las dimensiones donde todos esos profetas, patriarcas, donde todos esos hombres y mujeres visibles o invisibles que habla la Biblia están, porque eso es lo que cada ser viviente tiene, esa es la capacidad. Y si estos trasnochados, malvivientes de este planeta Tierra, pudieron llegar a la cuarta dimensión para tomar control de la economía, para tomar control de la religión, para tomar control de la política, para tomar control de todas estas sociedades que creen que tienen la capacidad de poderle ayudar al amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. ¿Se imaginan ustedes si los hijos e hijas de Dios tomáramos el control también del espíritu que tenemos, de ese mismo espíritu que está en la cuarta dimensión, para tomar control de ese espíritu y nosotros no perder el tiempo como estos trasnochados que creen que controlan el universo, que creen que controlan a Dios por solo el simple hecho de estar jugando con la misma creación de Dios, porque estos bastardos no han creado absolutamente nada. Si ellos tuvieran la capacidad, entonces pudieran por lo menos crear un prototipo del planeta Tierra, pero ni siquiera han creado una nave espacial que pueda transportarlos a una galaxia, ni siquiera han creado oxígeno como el oxígeno que tiene el planeta Tierra para darle vida a un planeta, ni siquiera tienen la capacidad de alargar sus días en este planeta Tierra, porque todos y cada uno de ellos están muriendo, aunque digan ellos que tienen la capacidad y que controlan esta pequeña partícula del universo. ¿Se imaginan si los hijos e hijas de Dios tomáramos control de nuestro espíritu, tomáramos control de lo que ya Dios nos dio? Pudiéramos ser los hombres y mujeres de la historia que seguirían escribiendo la historia de Enoc, seguirían escribiendo la historia de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Amós, de Miqueas,
de Nahum, de Habacuc, de Sofonías, de Ageo, de Zacarías, de Malaquías. Seguiríamos escribiendo la historia de los 4 hombres tan maravillosos que aparecen en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Seguiríamos escribiendo la historia del gran Pablo, de ese gran personaje del Nuevo Testamento, que gracias a ese valor y valentía hasta el día de ahora, los libros de historia y todos grandes, poderosos, pobres, ricos, todos frustrados o alegres, todos y cada uno de ellos dan testimonio de ese fiel guerrero. Seguiríamos nosotros escribiendo la historia de todos esos personajes del Nuevo Testamento, que gracias a ellos nosotros tenemos una visión más amplia de todo lo sobrenatural en la naturaleza de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a ser los personajes que continuarán esa historia? ¿Por qué no atrevernos a tomar el control de nuestro espíritu? ¿Por qué no atrevernos a que nuestro espíritu se sumerja en lo más profundo de su ser para que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros? Porque nosotros, tomando control de nuestro espíritu, no haríamos estos juegos baratos que hace el papado, que hacen esos conglomerados religiosos evangélicos, que hacen esos líderes que controlan el banco o la economía de este planeta Tierra. ¿Se imaginan si nosotros tomáramos el control de nuestro espíritu? Nosotros viajáramos a la velocidad del pensamiento, nosotros nos transportáramos a la dimensión de luz, nos transportáramos a la dimensión del mundo de los espíritus, donde Dios mora, nos transportáramos a todas las galaxias, a todos los planetas, y seríamos parte de todos esos seres sobrenaturales que están en la naturaleza de Dios. Ese es el reto, y ya lo hicieron. No es nada nuevo que estamos hablando. Estos bastardos de la tierra han inventado sus teologías, han inventado sus imperios, han inventado sus religiones, pero los hijos e hijas de Dios han hablado con Dios. Los hijos e hijas de Dios han traído a existencia lo sobrenatural de la naturaleza de Dios a esta pequeña partícula del universo llamada Tierra. Y eso es lo que estamos viendo, lo sobrenatural en la naturaleza de Dios, que es en nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en el libro de Números, en el capítulo 22, verso 20 al 35, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Pequeño paréntesis, Balaam no era el profeta de Dios. Estudiemos la Biblia. Balaam no era el hombre que Dios tenía para traer el ministerio de profeta en esta tierra, mas sin embargo, en la grandeza de Dios está para todos los vivientes que lleguen al mundo de los espíritus y que puedan o quieran transportarse a la dimensión de Dios, lo pueden hacer. En esta escritura sigue diciendo: así Balaam se levantó por la mañana y enalbordó su asna y fue con los principales de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Aquí vemos a Balaam que iba con los enemigos de Dios. Él no era el profeta de Dios, pero tenía la capacidad de llegar a la dimensión de Dios. Y hablaba con Dios, y Dios hablaba con él, como Dios también habla con el diablo, y habló con Dios, como el diablo también se le presentaba a Dios junto con todos los personajes que recorrían la tierra y iban y le daban las buenas a Dios. Entre ellos también iba el diablo. Es así como funciona lo sobrenatural en la esfera natural.
nosotros en qué naturaleza estamos, cuál es la capacidad que tenemos, dónde consciente o inconscientemente queremos estar, en la quinta dimensión, en la cuarta dimensión, o solo vivir en estas tres dimensiones donde viven hasta los animalitos, los insectos, cualquier cosa que solo tiene un espíritu de vida, o seremos los hombres y mujeres que tomaremos el control de lo sobrenatural a través de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo, lo repito, así Balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él los dos criados suyos, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna que el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaán, él volvió a azotarla. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaán respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaán dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaán fue con los príncipes de Balac, como hijos creyentes en el dador de la vida, creyentes en lo sobrenatural. Tenemos que entender y comprender lo que somos. Si nosotros le damos cabida a los espíritus de la quinta dimensión, si nosotros como seres vivientes en este planeta Tierra creemos que somos solo seres, como un animalito, como una asna, como cualquier ser viviente en este planeta Tierra, perdemos lo que verdaderamente somos, perdemos la oportunidad de estar en todo tiempo y a toda hora en lo sobrenatural, que es en la naturaleza de Jesucristo. Como hijos creyentes en el dador de la vida, tomemos control de lo que somos. Somos los hombres y mujeres que estamos en la esfera sobrenatural de Dios. Vemos en esta escritura
que cada hombre y mujer viviente en este planeta Tierra conoce y reconoce el pecado que tiene, conoce y reconoce la maldad que tiene, pero nosotros también damos un paso adelante y vemos que aunque conozcan y reconozcan el pecado y la maldad, ellos no pueden llegar a lo sobrenatural, que es en la naturaleza del único y soberano Dios, y por eso se siguen pasando la corona papal, por eso se siguen criticando entre ellos mismos y diciéndose a sí mismos: yo soy pentecostal, yo soy adventista, yo soy luterano, yo soy asambleísta, yo soy bautista, y qué, y siguen y se aún en su propia naturaleza de idiotas dicen que yo nací fulano, yo nací de esto y allí me muero. Nosotros los hijos e hijas de Dios nacimos de Dios y volvemos a Dios. Nosotros como hijos e hijas de Dios somos los hombres y mujeres sobrenaturales que venimos de la naturaleza del único y soberano Dios y allí volvemos. Nosotros no somos religiosos ni mucho menos lo pretendemos ser. Somos los hijos e hijas de Dios que creemos en el dador de la vida. Somos los hijos e hijas de Dios que estamos conscientes y reconocedores de que como creyentes en el dador de la vida está en cada uno de nosotros que tomemos control del poder que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Él en su palabra lo ha dicho, Él en su palabra lo demostró a través de los profetas, a través de los hombres y mujeres, aún a través de un asna demostró, de un animalito, de un caballo, de una yegua, como se le quiera llamar, demostró que Él puede hablar. Él demuestra su naturaleza, porque Él es el amo y Señor de toda la naturaleza. Él es el amo y Señor de toda la creación. Él es el amo y Señor de lo visible e invisible, y nosotros pertenecemos a esa dimensión. Y como parte de hombres y mujeres que pertenecen a esa dimensión, retémonos a nosotros mismos, no veamos lo que el mundo mira. ¿Qué es lo que el mundo mira? El mundo lo que mira es qué mejor religión tiene, quién es el que tiene más poder, quién es el que tiene más riqueza, quién es el que está mejor posicionado en esta pequeña partícula de la tierra, en esto tan pequeño, que si los hijos de Dios tomáramos control de lo que somos, viéramos a Dios en el sol, viéramos a Dios en las estrellas, viéramos a Dios en las galaxias, viéramos a Dios en todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar, porque eso es lo que son los hijos e hijas de Dios. Somos los hombres y mujeres que tenemos la capacidad de estar en lo sobrenatural. Somos los hombres y mujeres que podemos traer aún lo sobrenatural a la naturaleza. Si los hombres y mujeres de Dios trajeron espíritu de Dios, si los hombres y mujeres de Dios se atrevieron a traer ángeles para que fueran visibles, para que pelearan sus batallas, si los hombres y mujeres de Dios que se dieron cuenta que estaban en la esfera sobrenatural, hicieron que el mar se abriera, hicieron que el sol se detuviera, hicieron que la luna no alumbrara. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que somos creyentes en el dador de la vida si somos hechos y diseñados y creados por el mismo molde que creó a esos seres vivientes? A todos los profetas y hombres de Dios fuimos hechos con el mismo molde de Dios, no iguales, pero sí con el mismo patrón, sí con el mismo creador. Entonces tenemos la misma capacidad de Dios. Ya dice en el libro de Josué, en el capítulo 3, verso 9 al 17, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí,
el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová del Señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las aguas que descendían al mar de Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Como hijos de Dios, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, démonos cuenta de la capacidad que tenemos. No estamos jugando a la religión o a los religiosos. Ellos tienen demasiado tiempo para hacer su show y sus circos baratos en esos templetes que ellos preparan. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Nosotros tenemos a Dios en todo nuestro ser, y nosotros no estamos viendo aún a Dios en esos altares preparados por ellos, en esas capacidades económicas que ellos tienen o en esos ritos que ellos hacen. Nosotros lo vemos a Dios en todo, porque eso es Dios. Dios no es hombre ni mujer. Dios no es un altar. Dios no es un templete. Él es el amo, el Señor, creador de los cielos y de la tierra. Él se manifiesta en todo, se manifiesta en los frutos del campo, se manifiesta en el agua que nos da vida, se manifiesta en el aire que respiramos, se manifiesta en el sol que nos alumbra, se manifiesta en la luna que en la noche nos acompaña, se manifiesta en todo, porque eso es Dios. Dios es Él en toda su creación. Y eso es lo que nosotros tenemos. Pregúntenle a un teólogo, pregúntenle a un filósofo, pregúntenle a un religioso si ellos creen en eso. Ellos no lo van a creer, porque ellos ya tienen sus mitos, ellos ya tienen sus leyendas, ellos ya tienen sus ilusiones apoteósicas, esperando la segunda venida de Cristo envuelto en una nube con millones de ángeles haciendo un bullicio, haciendo estruendos, porque esas son las mitologías que ellos se han inventado, esas son las fábulas apoteósicas que ellos tienen en su mente. Nosotros vemos al dador de la vida, y nosotros no vemos una segunda venida, porque Él aquí está con nosotros y nosotros estamos con Él, y nosotros nos transportamos a todas las dimensiones donde Él está. Él no viene en su segunda venida. Él está aquí con nosotros. Él no tiene ni tercera, ni cuarta, ni quinta venida. Él creó hijos e hijas de Dios eternos y para la eternidad. Y como creyentes en el dador de la vida, como hombres y mujeres que vemos lo sobrenatural, vemos la naturaleza de Dios en Jesucristo. Y claro que conocemos la Escritura. Vaya que sí sabemos los términos bíblicos, vaya que sí sabemos cómo Dios a través de su palabra ha hablado,
Y si nos sentamos con cualquier erudito, con cualquier estudioso de la Biblia y le demostramos la revelación de la primera venida, les demostramos la revelación de la segunda venida, les demostramos aún lo que ellos no han podido ver, una tercera venida, y les demostramos por medio de su misma Biblia una cuarta venida, y les demostramos por medio de su misma Biblia que Él tampoco se fue, porque aquí y ahora está en cada uno de nosotros, porque somos la representación de Dios en la tierra. Eso es tener la revelación del conocimiento bíblico, eso es conocer los misterios de la Biblia, eso es saber, entender y comprender que estamos en lo sobrenatural, que es en la naturaleza de el todo, en todo. Nuestro amado Señor Jesucristo sigue diciendo en el libro de Jueces, en el capítulo 10, verso 12 al 15. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entró al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Yacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gibai. Si nosotros como creyentes en el dador de la vida pudiéramos entender y comprender lo que somos, si nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos retáramos a nosotros mismos para poder estar en la dimensión de Dios, para poder disfrutar de la grandeza de Dios, el diablo saliera en pañales, el diablo saliera avergonzado, porque nosotros a través de la gracia de Jesucristo demostraríamos quiénes somos, y no demostrar lo que el diablo tiene, porque es lo que tiene el diablo: capacidad, poder, economía, papados, líderes evangélicos, líderes ortodoxos. Eso es lo que tienen. ¿Qué es lo que tenemos los hijos de Dios? Tenemos al creador de los cielos y de la tierra, tenemos al amo y Señor, que por sobre todo eso Él los creó a todos. Eso es lo que nosotros tenemos, y eso es lo que nos deberíamos de dar cuenta. Eso es lo que deberíamos de compartir en todas las entrañas de nuestro ser, y eso es lo que le deberíamos de compartir a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a la sociedad, al planeta Tierra, porque por eso y para eso estamos aquí, por eso y para eso es que Dios nos ha permitido en su gracia poder ver su revelación, poder ver los misterios de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios en su misericordia está permitiendo: poder oír el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje que revela los secretos que Dios guardó para sus escogidos. Veamos lo que dice en el libro de Reyes, en el capítulo 2, verso 9 al 14. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Estaba hablando Elías no por sí. Ya el mismo Dios le había dicho a Elías
que Eliseo en su corazón estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. Preguntémonos nosotros qué estamos pidiendo en nuestro corazón, qué estamos pidiendo en nuestra mente, qué es lo que queremos ser como hombres y mujeres que Dios puso en este tiempo, en este año 2023, qué es lo que Dios ha puesto en nuestro ser y pidámoslo. Y si lo pedimos como nuestro amado Señor Jesucristo lo dijo, si lo pedimos de corazón, se nos será hecho. Sigue diciendo, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. En el término moderno, en pleno siglo XXI, año 2023, esto pasó hace ya varios miles de años. Hoy lo traducimos un platillo volador con ángeles y arcángeles en el planeta Tierra, invitando a Elías para que se fuera a la dimensión de Dios. Sigue diciendo, viendo Eliseo, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le dio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y nosotros como hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, creyentes en su palabra, creyente en los profetas, ¿por qué nos retamos nuestro espíritu? ¿Por qué nos retamos nuestra mente? ¿Por qué nos retamos lo que somos y decimos, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Eliseo? ¿Dónde está el Dios de Ezequiel? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿Dónde está el Dios de Malaquías? Porque a todos y cada uno de ellos Dios los diseñó, los predestinó, los creó igual que a cada uno de nosotros. Y es el mismo poder de Dios, es su misma gracia en cada uno de nosotros. Sufrimos porque queremos, lloramos porque queremos, nos entristecemos porque queremos, nos sentimos menos que nada porque queremos. Si nuestro amo, nuestro Señor, es el creador de los cielos y de la tierra, es el mismo que tuvo con los profetas, con los patriarcas, es el mismo que abrió todas las dimensiones a cada uno de ellos, es el mismo que hará sus maravillas en cada uno de nosotros, si tan solo nosotros lo creyéramos y lo retáramos como Eliseo lo dijo. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de los profetas para cada uno de nosotros? Parémonos como lo que somos, hijos e hijas de Dios, que vivimos en la esfera sobrenatural, viendo la naturaleza del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos lugar allí en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que venga con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó, y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Sí, en cosas tan sencillas y naturales
vemos la grandeza de Dios. Vemos cómo Dios obra a través de todos estos hombres y mujeres, porque en la grandeza de Dios no hay término de género. En la grandeza de Dios está el poder de Dios en todos esos seres vivientes. Es decir, Dios no es hombre ni mujer. Dios no tiene preferencias para hombres y mujeres, así como creó un árbol que da fruto, así como creó un agua para darle vida a los peces, así como creó la tierra para que la tierra siga generando y germinando vida, creó hombres y mujeres y a todos y cada uno de ellos los alimenta con su grandeza, los alimenta con su poder. Sí, vemos la grandeza de Dios a través de Elías, a Elías visitándolo, los ángeles con una manifestación de platillos voladores. Sí, vemos la grandeza de Dios hablando por medio de un asna. Si vemos la grandeza de Dios haciendo que un pedazo de hierro salga del agua, si vemos la grandeza de Dios en el sol, si vemos la grandeza de Dios en las estrellas, si vemos la grandeza de Dios en un fruto del campo, veamos la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué defraudar a Dios sintiéndonos mal? ¿Por qué defraudar a Dios sintiéndonos incapaces? ¿Por qué defraudar a Dios sintiéndonos menos que estos bastardos que dicen que controlan el planeta Tierra cuando no se pueden controlar ni aún ellos mismos porque van directo al matadero, como dice el término bíblico, porque son ciegos, guías de ciego, van directo al matadero. A nosotros quien nos guía es el dador de la vida, quien nos guía es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. No defraudemos la grandeza de Dios en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 38, verso 1 al 8. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová hará esto que he dicho. Ese es el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios mandó a Isaías prácticamente a decirle a Ezequías que era hombre muerto, pero vean el poder que Dios le ha dado a cada ser humano. Cambiar aún los planes de Dios. Dios mismo nos ha dado esa capacidad en su gracia de aún cambiar sus planes. Es decir, Dios mismo en su maravillosa creación, en su maravillosa gracia, nos ha dado ese poder. Ezequías oró y le pidió y le regaló 15 años más a él y a toda la ciudad. Somos creyentes en Jesucristo, somos creyentes en su palabra. No defraudemos lo que decimos que creemos. Ya en el libro de San Mateo, ya en el Nuevo Testamento, donde todo el Antiguo Testamento vivía para ver la grandeza de Dios a través del dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo.
todos y cada uno de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que vieron lo sobrenatural, deseaban ver todo eso sobrenatural en la naturaleza de Jesucristo. Ya en el Nuevo Testamento vemos la naturaleza de lo sobrenatural en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Ya dice en el libro de San Mateo, en el libro de Mateos, en el capítulo 16, verso 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que no hay de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Si en el Antiguo Testamento vimos la grandeza de Dios a través de todos esos hombres y mujeres de la historia del Antiguo Testamento, vemos la grandeza de Dios por estos 2000 años, pero también vemos el mundo de los espíritus de la quinta dimensión tomando control de aquellos que se prestan para eso. Vemos a Pedro portando un espíritu de la quinta dimensión sin el conocimiento de la esfera sobrenatural, y fue por el mismo Señor Jesucristo recalcado que le dijo al espíritu que estaba en Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque en la gracia del dador de la vida, en la gracia que cada uno de nosotros tenemos, si nosotros nos descuidamos y vivimos en estas tres dimensiones fácilmente sin el conocimiento de la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, podemos llegar a la dimensión de los espíritus y optar por espíritu de la quinta dimensión. Pero nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, Él demuestra y manifiesta que todo lo sobrenatural está en su naturaleza. Él prometió que vendría con ángeles y con arcángeles al planeta Tierra. Pero cuando los hijos e hijas de Dios tenemos la revelación de Dios, sabemos y reconocemos que si Él no viene, nosotros vamos. Si Él no está, nosotros estamos, porque somos parte de Él, somos su representación, somos lo sobrenatural en su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Cada uno de nosotros. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Todo lo que cada hombre y mujer tiene en su mente, en su corazón, en su espíritu, sus entrañas, y es tener a Jesucristo, el dador de la vida, porque todo lo sobrenatural está en la naturaleza de Jesucristo. Entonces debemos entender y comprender cómo funciona esto. Debemos entender y comprender cómo también la esfera de los espíritus de la quinta dimensión obran. Sigue diciendo en San Mateo en el capítulo 24, verso 22 al 26. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo,
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Porque el dador de la vida, el ser sobrenatural en su naturaleza, está en todo lo visible e invisible. ¿Y quién entiende eso? Los hombres y mujeres de Dios que se atreven a conocer a Dios en todo, que se atreven a conocer a Dios en su naturaleza, que se atreven a conocer a Dios en sí mismos, porque esa es la más grande bendición que tenemos cada uno de nosotros. Podemos ver a Dios en el sol, podemos ver a Dios en las estrellas, podemos ver a Dios en los planetas, pero cuando nos vemos en el espejo, vemos a Dios en cada uno de nosotros. Eso valdría la pena preguntarnos, porque si vemos a Dios en cada uno de nosotros, entonces comportémonos como lo que somos, hijos representantes de Dios en la tierra. ¿Y cómo son los hijos representantes de Dios en la tierra? No como estos trasnochados religiosos que inventan sus teologías, que inventan sus dogmas, que inventan sus credos, sus tradiciones, que inventan sus libros de prototipo de cómo hablar, de cómo comportarse, de cómo caminar, de cómo incluso asistir a la iglesia para encontrar al Dios que ellos han inventado. Cuando los hijos de Dios ven en el espejo de Dios a Dios, ¿y cuál es el espejo de Dios? Somos nosotros, aquí y ahora, el yo que mira a Dios en mí. Cuando yo veo a Dios en mí, lo veo en todo. Y no hago distinción, no hago división, porque sería ilógico, sería una falta de respeto al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, decir este es hijo de Dios y este no. Sería un bastardo de la quinta dimensión decir y poner leyes para ver quién es y quién no es. Como hijo de Dios, creyentes en el dador de la vida, jamás nos atrevamos a hacer esas divisiones, porque sabemos que un solo Dios, amo y Señor, es el amo y Señor de todo. Él es el creador de todo. El ser humano es el que se aparta de la gracia de Dios. El ser humano es el que pierde la oportunidad de estar en la dimensión de Dios. Es el ser humano con su libre albedrío el que toma la decisión de tomar espíritu de la quinta dimensión o tomar espíritu de la dimensión de Dios. Es el mismo ser humano con su libre albedrío el que toma la decisión de irse para el infierno o irse para el cielo. Pero la gracia del dador de la vida, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios creador de todo, nos dice lo que somos, nos dice lo que tenemos, nos dice cómo comportarnos en la dimensión de Dios, porque al final eso es lo que nos interesa, estar en paz con Dios, estar en armonía con Dios, estar en la dimensión celestial, aunque estemos aún en la dimensión terrenal. Los hijos e hijas de Dios nos conectamos a la dimensión de Dios, sometemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que nuestra alma esté en todo tiempo y a toda hora en la dimensión de Dios. Sigue diciendo ya en el libro de Juan, en el capítulo 14, Juan capítulo 14, verso 1 al 14, y dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros.
y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Que la gracia del dador de la vida, que nuestro amado Señor Jesucristo, nos permita poder entender y comprender esto que somos. Somos creyentes en Jesucristo, somos creyentes en su palabra, somos creyentes en la vida, somos creyentes en todo esto maravilloso que el dador de la vida ha hecho. Entonces, no defraudemos su palabra, no defraudemos su mensaje, no defraudemos lo que creemos. Si creemos en el dador de la vida, tomemos control de lo que creemos, tomemos control de nuestro espíritu, tomemos control de lo sobrenatural, tomemos control de la grandeza de Dios, retémonos a nosotros mismos. Claro, el mundo nos acusará, el mundo nos señalará, el mundo se burlará de nosotros, pero en nuestro corazón sabemos que Dios se glorifica en nosotros. En nuestro corazón sabemos que Dios y sus ángeles se glorifican en nosotros. En todo nuestro ser sabemos que estamos en lo sobrenatural de Dios, vivimos en esa esfera. Ya dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, como le habéis visto ir al cielo, como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en su palabra, sabiendo y reconociendo que estamos en lo sobrenatural, bajo la naturaleza del creador de todo, nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos eso maravilloso, esa profecía del libro de los Hechos. ¿Qué es lo que vieron? Vieron lo que cada uno tenía con su libre albedrío. Uno lo vieron irse, otros lo vieron regresar, pero otros sintieron el poder de la unción del Espíritu Santo y conocieron y reconocieron que la palabra de Dios se había cumplido, nunca los dejaría solos. ¿Dónde está el dador de la vida? En cada uno de nosotros. ¿Dónde está su poder? El poder de Dios siempre ha estado en lo visible e invisible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tomar control de lo que Él nos ha dado. Él nos lo ha dado todo. Solo está en que cada uno de nosotros lo creamos. Creamos que somos los hijos de Dios con el poder de Dios. Creamos que somos los hombres y mujeres que representamos a Dios en la tierra. El mundo jamás lo verá, pero nosotros sí lo vemos. Y como nosotros, nuestros antepasados también lo vieron, y las nuevas generaciones lo verán. Conocemos su palabra, conocemos el misterio de la segunda venida de Jesucristo, conocemos el misterio de su primera venida, conocemos las copas, conocemos las iras, conocemos las plagas, conocemos todos los juicios apocalípticos, conocemos la revelación desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, sabemos cuál es el ministerio de Moisés y Elías, sabemos qué relación lleva los 3 años y medio de la profecía de Daniel y de las profecías de Malaquías. Claro que sí conocemos todo el término bíblico, porque la gracia de Dios nos lo ha permitido a cada uno de nosotros conocerlo. Y como creyentes en esa palabra, no solo tenemos como los religiosos tienen la letra, nosotros tenemos la revelación, y como creyentes en el dador de la vida, somos igual que Esteban, somos igual que todos los hombres y mujeres que están en la dimensión de Dios. Si bien es cierto, en el capítulo 7 de Hechos vemos a Esteban siendo asesinado de la peor manera, a puras pedradas. Pero ¿qué es lo que veía Esteban? Esteban veía a Dios, veía a los ángeles, veía la dimensión de Dios. ¿Qué es lo que veían esos bastardos que estaban matando a Esteban? A un pobre mortal que estaba muriendo siendo apedreado. Eso es la gran diferencia de los hombres y mujeres que viven en lo sobrenatural. Nosotros vemos la grandeza de Dios en todo. Nosotros vemos la dimensión de Dios. Sigue diciendo en el libro de Filipenses, capítulo 3, es del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oigan esta frase y oigan lo que pasaban los creyentes en el dador de la vida. Nosotros tenemos que saber y entender que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No hay otra cosa que alimente nuestro ser. No hay algo o alguien que pueda darnos la fe o la revelación, solo nuestro espíritu a través del oír.
y del oír la palabra de Dios. Y cómo nosotros sabemos qué es lo que alimenta nuestra alma, nuestro mismo espíritu nos dice, porque el alma que está en nuestro ser se satisface con lo que oye, se satisface con lo que recibe. Sigue diciendo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de concederle y el poder, al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sí, en alguna manera llegarse a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Sigue diciendo en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Como creyentes en el dador de la vida, sabemos y reconocemos el tiempo en que estaba Pablo, sabemos y reconocemos al grupo que le estaba hablando, sabemos y reconocemos el tiempo en que nosotros estamos. Eso fue hace un aproximado de 2000 años. Pablo, como creyente en el dador de la vida, como creyentes en toda la palabra que Dios había traído por sus profetas. Él sabía que estaba en la dimensión de Dios y él se veía a sí mismo como los que serían transformados, como los que serían raptados, porque los hijos e hijas de Dios que estamos en la esfera de Dios sabemos y reconocemos que el tiempo es para los humanos, que cada ser humano en su tiempo se forja su destino, su camino y su fin en este planeta Tierra, pero como hijos e hijas de Dios, igual que Pablo, sabemos que si hoy acontece la resurrección, estamos en la resurrección. Sabemos que si más tarde acontece la transformación, estamos listos para la transformación. Sabemos que si el rapto aconteciera mañana, Él nos llevaría. Pero si acontece en 100 años, nosotros vivimos esperanza contra esperanza, sometiendo a este cuerpo, a este espíritu y todo lo que somos a la dimensión de Dios, porque en nuestra dimensión, en nuestro tiempo, en nuestra materia, hay tiempo, pero en Él o en la dimensión de Dios con nuestra alma, sabemos y reconocemos que venimos de eternidad y vamos para la eternidad y eso no tiene ni principio ni fin. Eso es, así dice el Señor. Entonces los hombres de Dios como Pablo veían la eternidad y estando en estas dimensiones, él como cada uno de los hombres y mujeres que murieron en ese tiempo de toda esa acechanza que el enemigo hizo por medio de los césares, de los papas hasta el día de ahora, ha sido, son y serán los héroes de la fe que pusieron el baluarte de la fe como hijos e hijas de Dios. ¿Qué haremos nosotros? Seguiremos hablando de Jesucristo, seguiremos hablando de su nombre, seguiremos hablando de todo lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Ya dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 23 en adelante. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado y de la manera de que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Por qué? Porque como creyentes en el dador de la vida, vaya que sí sabemos que en el Antiguo Testamento esperaban al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vimos todo lo sobrenatural en la naturaleza de Jesucristo. Vimos que lo que ha pasado por estos 2000 años, vimos todo lo que se llevó a cabo
en las diferentes edades de la iglesia que acontecieron en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Si ya pasaron esas 7 edades de la iglesia, estamos esperando el cumplimiento de todo lo que Isaías habló con relación a la gran tribulación, todo lo que Malaquías habló con relación al ministerio de Moisés y Elías. Estamos esperando la media hora de silencio, estamos esperando la resurrección de los muertos, estamos esperando la transformación de los vivos, estamos esperando el rapto. Pero si eso no acontece, lo veremos en espíritu, porque nosotros somos cuerpo, espíritu y alma, y estaremos allí como Dios ha estado aquí, porque nosotros hemos estado en los pensamientos de Dios. Nosotros somos la representación de Dios en la tierra. Esa es la gran diferencia de los hijos e hijas de Dios, creyentes en el dador de la vida, a los religiosos que se hacen sus propias ilusiones apoteósicas de la venida del Mesías, metiendo todos esos dogmas, credos, tradiciones y miedos al inconsciente de la persona, para que la persona no pueda ver la grandeza de Dios en su ser, para que la persona no pueda ver a Dios en sí mismo, para que la persona no pueda hablar con Dios si no es a través de todos esos inventos que estos bastardos han inventado. Como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en Jesucristo, pondremos a todos estos que manipulan y controlan a los seres humanos al descubierto, para que este mensaje que Dios está permitiendo que se lleve a cabo en pleno siglo XXI, año 2023, liberte el alma de cada ser humano y se vea a sí mismo como lo que es una obra maravillosa de la creación de Dios. Se vea a sí mismo como lo que es el representante de Dios en la tierra. Se vea y se sienta a sí mismo como lo que es un hombre o mujer, hijo e hija de Dios, que viene de la eternidad y va para la eternidad. Ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 10 en adelante, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aclaro, este que está hablando aquí es Juan, Juan el discípulo amado, Juan el que anduvo con Jesucristo, cuando Jesucristo dijo: de cierto os digo que haberán que están aquí que no verán la muerte antes que vean la segunda venida de Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y dice Juan que oyó esa trompeta que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con el cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y su pie semejante al bronce bruñido, pujante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Como creyentes en el dador de la vida, vemos lo que le pasó al gran Juan. Vemos en el tiempo en que Juan estuvo, en la dimensión que estuvo, pero nosotros también, como creyentes de lo sobrenatural,
como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, vemos a Dios en todo. Lo vemos, lo sentimos, lo palpamos y con ese poder que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios, proclamamos el nombre del Señor Jesucristo. Atrevámonos con nuestro corazón, con nuestro ser, a hablar de Jesucristo, a proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Veremos lo que Él dijo que haríamos. Cosa más grande veríamos, cosas más grandes haríamos, cosas que ojo no vio, ni en sentido de humano vinieron. Es la que nosotros tenemos el poder, tenemos la capacidad, tenemos la gracia del dador de la vida para hacer lo que nosotros querramos en la voluntad de Dios, en su voluntad y en su gracia. Él nos dice lo que tenemos, Él nos dice lo que somos, Él nos dice la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Estamos formando el grupo de creyentes de la voz del ángel mensajero que en pleno siglo XXI, año 2023, restaurará todo lo que se ha perdido, restaurará el Pentecostés, restaurará los milagros, restaurará las señales, restaurará las profecías, pondrá al descubierto al sistema religioso, pondrá al descubierto al diablo y a través de ese mensaje también hará que los hombres y mujeres vean a Dios dentro de cada sí, sientan el poder de Dios en cada uno de ellos y tomen lo que tienen, que es el Espíritu Santo en cada uno de ellos, para que a través del Espíritu Santo puedan hacer lo que Jesucristo dijo que cada uno de ustedes podían hacer. Tenemos el poder de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos el mensaje del Evangelio eterno. Sigue diciendo en Apocalipsis capítulo 22, verso 12 en adelante: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender y comprender que somos los hombres y mujeres que estamos en la esfera sobrenatural y que en esa esfera sobrenatural tenemos la naturaleza que creó todo lo sobrenatural y lo natural, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Somos los creyentes en Jesucristo, somos los creyentes en su nombre, somos los creyentes en su palabra, somos los hombres y mujeres que continuamos haciendo los renglones de la historia bíblica. Somos los hombres y mujeres que sabemos, entendemos y comprendemos
tenemos el poder de la gracia de Jesucristo. Somos los hijos de Dios que en pleno siglo XXI, año 2023, estamos hablando de las cosas sobrenaturales porque somos parte de lo sobrenatural, somos parte del Creador de los cielos y de la tierra. Somos los hombres y mujeres creyentes en el Padre creador de todo, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el que siempre ha estado, está y estará en cada hijo de Dios. Nosotros no le quitamos ni añadimos a la bendita palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación de la palabra, tenemos el conocimiento de los misterios de la Biblia, sabemos y reconocemos a qué y a quiénes se le fue hablado cada punto y cada texto bíblico, y sabemos y reconocemos que en la gracia del dador de la vida, la letra que está en la Biblia también lleva revelación y misterios. Y la letra es para los religiosos, la letra es para todos esos sistemas de la quinta dimensión. Veamos en la misma letra también como el mismo diablo desde el libro de Génesis citó la bendita palabra de Dios a Eva, le citó la palabra al dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, a través de la letra, pero el que era la revelación, el que tenía la revelación, el que hablaba de la revelación, nuestro amado Señor Jesucristo, habló la revelación, habló la palabra, y a través del conocimiento de su palabra hizo que el diablo regresara de donde había salido, de la quinta dimensión. Nosotros como creyentes en el dador de la vida, que pertenecemos a lo sobrenatural porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hacemos lo mismo con la revelación, con los misterios de la Biblia. Mandamos al diablo y a su sistema de donde salió a la quinta dimensión y ponemos al descubierto al sistema papal, al sistema religioso, porque este es el mensaje del evangelio eterno, el mensaje de Jesucristo, el dador de la vida. Es el mensaje que nunca pasará, porque ha sido, es y será el Dios todopoderoso, a mi Señor, creador de los cielos y de la tierra, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual la humanidad sea salva. Nosotros como testigos de esa verdad, como testigos de su palabra, como testigos de la bendita palabra de Dios que es la Biblia, hacemos y tomamos control de lo que somos. Hacemos lo que Dios en su palabra dice que hagamos y tomamos control de lo que somos como hijos e hijas de Dios. Somos los hijos e hijas de Dios que continuarán escribiendo los libros de la historia bíblica. Las nuevas generaciones hablarán del grupo de la voz del ángel mensajero como los fieles testigos creyentes en el único y soberano Dios, en el dador de la vida, en el que nos transportó a eso sobrenatural para vivir en la naturaleza de Jesucristo, sabiendo y reconociendo que la naturaleza de Jesucristo está en lo visible e invisible, está en esta pequeña partícula del planeta Tierra, como en todo el universo, en lo finito e infinito. Eso es lo que somos los hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que somos y lo que hacemos, dar testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, todo lo sobrenatural en la naturaleza de Jesucristo. Muchas gracias.